Así que quiero que lo trabajen un ratito para que lo vean y ahí después lo conversamos. Y se demuestra que las siguientes funciones son Lipschitz con respecto a su segunda variable en el conjunto correspondiente. Determina una constante Lipschitz para cada caso. Entonces tengo mi función f de x, y igual a x, y cuadrado en el intervalo menos 1,3 cruz menos 1,7. F de x, y igual a seno de x, y en el intervalo entre menos 1 y 1 cruz r. F de x, y la raíz de xy en 1,2 cruz 1, infinito. Y f de x, y igual al logaritmo de 1 más x por y en 0,1 cruz 0,1. Entonces, vean cómo pueden mostrar de que estas cuatro funciones son funciones de Lipschitz. Ah, no, no subí la clase de ayer. Ya voy a subirlo ahora. Si no se preocupe. Ya. Entonces, piensen cómo es para que la función f sea Lipschitz. F es Lipschitz, ¿cierto? En la segunda variable. Entonces tenemos que f de x, y 1 menos f de x, y 2 es menor o igual que L por I1 menos I2 para todo X que pertenece al intervalo. O sea, F que va de I cruzada a R. Eso quiere decir que sea del X. O si no, también acuérdense que era de que podemos calcular, o bien, si F es diferenciable, en la segunda coordenada, la segunda variable. Tenemos que ver de qué cuánto es de F a de I. Y ese valor, el que le queda, ¿cierto? La cota va a ser igual a I. Así que eso también, si la función es diferenciable, podemos ver que es Lipschitz de esta forma. Calcular la derivada parcial, L va a ser la derivada, ¿cierto? En el intervalo dado para todo x, y que pertenece a y cruzado. Entonces ahí tienen que ver si está bien definida en el intervalo de definición para saber si es Lipschitz o no. Estas eran las condiciones para que la función sea Lipschitz. Conociendo eso, deberían ser capaces de ver que si eso es Lipschitz o no. Les doy unos minutos, unos 5 minutos por lo menos, para ver si hacen el 1 o el 2.
¿Ya? ¿Cómo van? La primera será de Lipschitz. Entonces, a ver, vamos a hacer la primera. Entonces tengo que la función f de x, y va a ser igual a x, y cuadrado. En este intervalo cerrado, así que tiene bastante posibilidad de ser Lipschitz porque tengo el intervalo que es cerrado. Entonces, es una función diferenciable esta función. Fíjense que es continua, es una multiplicación de dos polinomios, así que es diferenciable en todos los reales. Entonces podemos calcular su derivada parcial. La derivada parcial es, tengo que pensar el x como constante, entonces me queda 2x. 2x. Ya, y entonces ahora queremos encontrar el módulo de f de x de y. Entonces esto va a ser igual a 2x, ¿cierto? Pero si x, eso quiere decir, en este intervalo quiere decir que x varía entre -1 y 3. Y el y varía entre -1 y 7. Entonces en particular el módulo de x es menor o igual que 3. Y en particular el módulo de y es menor o igual que 7. ¿Ya? Esto de aquí es escribir -3 es menor o igual que x, menor o igual que 3. ¿Ya? Si x está acá, con mayor razón va a estar acá. ¿Cierto? Eh, mm, no, estoy agrandando el dominio. No, va a ser al revés. Voy a poner -1 y 1. Ahí sí que el x está bien definido. Entonces, este va a ser el módulo de 1 y este el módulo de 1 también. Ahí, porque aquí, ahí quiere decir que -1 es menor o igual que y, menor o igual que 1. ¿Ya? ¿Qué cosa estás diciendo aquí? Este es -1, este es 0 y este es 3. Dice que x está aquí. Pero si considero ese valor entre -1 y 1, ¿cierto? Estoy tomando un subconjunto. Así que igual está en el dominio y así puedo confirmar de que el x está bien definido. Entonces, tengo que esto es menor o igual que 2 por 1 por 1. A ver, echaste la duda. Ya, no, tiene que ser acá. Porque, por ejemplo, ¿por qué no puedo tomar un valor de x aquí? Sí se puede, porque está en el dominio, ¿cierto? Entonces vamos a poner, estaba bien como antes. Vamos a poner que x, ahora x varía entre -3 y 3. Ahí. Voy a elegir estos valores. Menor que, no, 3 no, 7. Entonces esto va de -3, menor o igual que x, menor o igual que 3. Este es -7, menor o igual que y, menor o igual que 7. Tengo que tomar los valores que están en el dominio. Así que en realidad va de -1 a 3. Pero como estoy colocando valores que pueden ser mayores.
Entonces, esto es menor o igual que 2 por 3 por 7. Por 3 son 6 y por 7 son 42. Entonces, L es 42. Entonces, una constante de Lipschitz la pude encontrar, ¿cierto? Y entonces F es Lipschitz con L igual a 42. Ya de nuevo lo vamos a hacer porque quizá dije algo un poco enredado. Yo estoy tomando esto, mi función f de x por y cuadrado toma valores. Sí, eso vamos a explicar mejor. Toma valores entre, a ver, aquí, entre -1 y 3. Esos son los valores de x. Y el y toma valores entre -1 y 7. En realidad es un producto cruz, entonces deberíamos hacer un cuadradito, ¿cierto? Pero como aquí estamos analizando los valores de x y por separado, entonces no es necesario hacer el cuadrado. Lo que estoy diciendo es que en realidad esto hay que dibujarlo así. Del -1 al 3 y del -1 al 7. Ese es mi dominio. Ese es el dominio. Pero si lo podemos ver por separado, me queda así. Ya, entonces si x varía entre esos dos valores, entonces x varía acá. Y el y varía, este es el dominio. ¿Ya? Ahora yo quiero una estimación. Quiero saber solo estimar. Quiero que sea menor que el valor que yo voy a considerar. No necesariamente son los valores del dominio. Tengo que tomar siempre los valores del dominio. ¿Ya? Pero estoy tomando una estimación. Entonces, voy a decir, ahora, ¿cómo escribo este intervalo que no es simétrico, ¿cierto? Porque el x está entre -1 y 3. Entonces, ¿cómo hago para que encontrar el valor de x? Esa es mi pregunta. Entonces voy a aumentar un poco el intervalo y voy a decir que el módulo de x es menor o igual que 3. Es decir, estoy tomando valores entre -3 y 3. ¿Ya? O sea, aquí va a ir de aquí hasta acá. ¿Por qué? Porque acuérdense que acá es una estimación. Esto va a ser menor de lo que yo puedo decir acá. Y el x puede variar entre -1 y 3. Así que puedo tomar que va a cumplir la desigualdad para valores entre -3 y 3. Estoy aumentando. Por eso es el menor igual. ¿Ya? ¿Por qué no puede disminuir? Porque acuérdense que en un comienzo dije -1 y 1. Pero acá, si yo coloco -1 y 1, estoy como eliminando elementos del dominio. Y eso no puedo hacer. Porque estoy aumentando cosas. ¿Ya? Entonces, el dominio de la función va de -1 a 3. Obviamente, el módulo va a ser menor o igual que el módulo de 3. Ya, gracias, Carolina. Qué bueno. Entonces, voy a decir de que el módulo de x va a ser menor que 3 y el módulo de y va a ser menor que 7. ¿Ya? Entonces ahora lo puedo reemplazar por los valores que yo sé, -3 y 7, y por lo tanto el valor de L encontrado, por eso es menor o igual y no es igual, ¿ya? Porque puedo hacer una estimación, puedo decir que eso es menor que este valor. Entonces la constante de Lipschitz va a valer 42. Ahora que hicimos el 1, ¿será que pueden hacer el 2 ustedes? Fíjense que también es una función diferenciable, así que hay que calcular la derivada.
Fíjense que es una constante Lipschitz y sirve para todo el intervalo porque no estoy definiendo en ningún lado, entonces una constante Lipschitz global que se le llama. Global porque va a ser una constante Lipschitz y es Lipschitz. Bueno, no, nada. Estoy pensando en la ecuación diferencial y aquí primero tengo que ver la función. Ya, disculpen. Y esa van, estoy con los cables cortados. Ya nada. Esta es una función de Lipschitz y tengo que encontrar la constante. Hasta ahí está bien, hasta ahí se termina el ejercicio. Eso. Ahora, ¿cómo se podría hacer el 2? Piensen un poquito, les doy 2 minutos. Los intervalos, dice Carolina, dijo, ¿se pueden acotar los reales? No, no se pueden acotar los reales. Porque aunque yo quiera ponerle un cierto valor, siempre va a existir otro que sea mayor. Exacto, es un intervalo abierto. Sí. Si lo considero así, no sería por lo mismo que infinito. Eh, mm, claro, que no es Lipschitz, sí. No, Anaís, no es uno. Pues lo mismo que estaba hablando Carolina. Carolina está preguntando si se puede acotar los reales para poder acotar, ¿cierto? El valor de i, es decir, que módulo de i es menor que algo. Y aunque lo puedo hacer un poco más grande, no hay más, no hay más números mayores que infinitos. Así que no se puede acotar y por lo tanto no voy a poder encontrar la constante Lipschitz. Y si no encuentro la constante Lipschitz, la función no es Lipschitz en ese dominio. A no ser que uno cuando al derivar me dé algo que no dependa de ahí. Pero ahí lo más probable es que sí. Claro, ¿eh? Depende de ahí. Entonces no sería Lipschitz. Muy bien. Claro, en realidad uno tiene que pensar, sí, infinitos. Sí. Cuando ya son intervalos abiertos, uno queda ahí medio con la duda, porque puede ser que justo en ese valor sea una asíntota, ¿ya? Pero si es infinito ya no hay cómo acotarlo, así que de inmediato uno dice que no es una función de Lipschitz. Ya, sí, muy bien. Entonces, lo que estoy diciendo yo es que la derivada, ¿cierto? En i, si la función es seno de xy, ¿cierto? Esto va a ser, la derivada es coseno de xy por la derivada de lo de adentro, que sería x. Voy a colocar aquí afuera para que quede más ordenado, ¿cierto? Y entonces, si uno quiere calcular el valor absoluto de esto,
Ah, pero aquí hay algo. Ya, aquí hay algo que también tenemos que analizar. La función y está compuesta con una función acotada. ¿Ya? Es decir, si uno grafica la función coseno, es así. Nunca se va a infinito. Está acotada en 1 y menos 1. Es decir, el módulo del coseno del ángulo o de x. Ah, ya, sí, está bien. No me había dado cuenta. Voy a poner z. Es menor o igual que 1. Claro. Sí, ahora encuentro la razón en la análisis. Ya, entonces, esto tengo que acotarlo, ¿cierto? Entonces, esto es igual al módulo de x por el módulo del coseno de x. Sin importar el ángulo, porque le puse z por esa razón, puede ser cualquier cosa. El coseno es el que manda y esto es menor que 1. Y acá el, el x varía entre menos 1 y 1. Y el y en los reales. Entonces el x es menor o igual que 1 y el coseno es menor o igual que 1. Exacto. Entonces L es 1. Que tengo que la función es diferenciable, puedo calcular su derivada parcial, ¿cierto? Y tengo que la constante de Lipschitz la pude encontrar y vale 1. Sí, muy bien. Hay que ver cómo es la función también. Sí. No solamente el intervalo, por eso les decía que si queda dependiendo del i, pero el i solita, ¿cierto? Ahí ya no tengo cómo acotarlo. Ahora el i está acompañado del coseno y el coseno es una función acotada. Entonces eso como que manda o determina cómo va a ser el valor absoluto. Si es acotado o no la función. Ay, qué bueno que va entendiendo, Carolina. Muy bien. Ya, ahora ustedes solitos. El 3. Ay, son 3 mujeres. Muy bien. Ya, vamos, chicas. Ustedes pueden.
Ahí dice que cree que no sería Lipschitz. ¿Qué dice Carolina, Isabel? Lo mismo. No, muy bien. No. Tenemos algo. Están diciendo lo mismo. Ya vamos a ver. La X por Y. Entonces, 3. Entonces, f de xy es igual a la raíz de xy en 1,2 plus 1, infinito parece que era. Vamos a verificar. No, 1, infinito. Ya. Entonces, esta función es diferenciable, ¿cierto? Es continua, es composición de funciones continuas, de polinomio y raíz, así que es continua la función y hay problemas en el cero, ¿cierto? Al derivar, pero el dominio no está en el cero, así que no hay problema en ese sentido. Así que sí es diferenciable y puedo calcular la derivada parcial. Y entonces la derivada parcial va a ser la derivada de la raíz, que 1 partido por 2 veces la raíz de x por y, ¿cierto? Por la derivada con respecto a y, así que me queda x. X es constante y la derivada de y es 1. Esto es x partido por 2 veces la raíz de x. Muy bien. Y entonces, hay que calcular el valor absoluto. Está en el denominador, así que igual tiene chance de ser lipschitziana. A ver, el x varía entre 2 y 1. Entonces, el valor absoluto de x es mayor o igual que menos 2. Y el y, Profe, una pregunta, ¿por qué es menor o igual que menos 2? perdón, menos 2 no. Es menos de 2. Ahí sí. ¿Cierto? ¿Está bien ahí? Sí, profe. Ya, gracias. Y entonces el i es mayor o igual que 1. Eso es entre 1 y mayor o igual que 1. Si x es mayor o igual que 1, entonces 1 partido por i es menor o igual que 1. ¿Cierto? Y entonces esto en valor absoluto es 1 partido por i es menor o igual que 1. Claro, porque si el i va creciendo, ¿cierto? Para valores grandes, esto se hace cada vez más chiquitito. Así que en realidad, si el i es mayor o igual que 1, 1 partido por i varía entre 0 abierto, entre 0 y 1. Entonces puedo poner el valor absoluto de esa forma. Entonces, allá. Entonces, de aquí sale que 1 partido por la raíz de x, o sea, por módulo de x, es menor, no, es mayor. Es mayor. Necesito que sean las dos menor. Estoy tratando que sea lipschitziana, ¿cierto? ¿Hicieron algo ustedes para decir que no es?
O fue solo el ojo. ¿Hicieron estos pasos? ¿Todos vamos bien? Ah, ya. Bueno, Carolina dio otra cosa. Ya. Hoy día no pienso, discúlpenme, pero hoy día no pienso. Pero, ¿cuál es la dificultad que tenemos? Aquí necesito que los dos sean menor o igual. ¿Ya? Si yo pudiera, vamos a poner en rojo lo que yo espero hacer. Si yo pudiera decir que 1 partido por X es menor o igual que un cierto valor C, es el que no sé. Entonces lo que voy a hacer aquí, voy a tomar estas dos condiciones, tomo esta y tomo esa, y entonces digo de que 1 partido por X por Y es menor o igual que C por 1. ¿Ya? Y entonces, si este es menor que eso, esto implica que la raíz de X y es menor o igual que la raíz de C. Estoy haciendo todo un supuesto. Entonces, si eso pasa y tengo que X es menor que 2, luego X partido por 2 veces la raíz de XY es igual al módulo de X a 2 por el módulo de la raíz de XY. Entonces esto es menor o igual que 2 partido por 2. Y esto en realidad, no, vamos a hacer esto va a ser módulo de X medios por 1 partido por el módulo de la raíz de X. Ya, entonces esto es menor o igual que 2 partido por 2 por la raíz de C. ¿Cierto? 2, la raíz de C, ¿qué es eso? Se me van los 2 y entonces esto es menor o igual que la raíz de C. Y esa va a ser mi constante Lipschitz. Y ahí terminaría el ejercicio. Y entonces sí sería de Lipschitz. Pero como no estoy pensando, disculpen, no estoy viendo qué valor de C el que vale aquí. No sé si ustedes están analizando esto. Yo creo que no existe, pero no estoy segura. Si no existiera, no puedo hacer nada de esto y por lo tanto no sería Lipschitz. Si existiera, entonces procedería de esta forma y encontraría la constante de Lipschitz. Ya, aquí tengo el pequeño detalle que no sé cuánto vale ese, si es que es menor que C. A ver, vamos a pensar un poquito. Vamos a tratar de pensar. Tengo que 1 partido por X es mayor que un medio. Entonces esto es un medio. Y todo esto es 1 partido por X. Son todos esos valores.
O sea, como está aquí, no hay una cota. O sea, no puedo decir que este sea menor que un cierto C, ¿cierto? Pero, en realidad el X varía entre 1 y 2. El X varía entre 1 y 2. X varía entre 1 y 2, entonces tenemos que 1 es menor o igual que X, y entonces 1 partido por X es menor o igual que 1. Y X es menor o igual que 2. X es menor o igual que 2. Entonces 1 partido por X es menor o igual que... No, es mayor o igual. Este es mayor o igual que 1 metro. Entonces en realidad por el dominio, no solamente tengo esto, sino que tengo que 1 medio es menor o igual que 1 partido por X y es menor o igual que 1. ¿Ya? Entonces, no es solamente que tengo este lado, ¿ya? Si lo analizo aquí primero, sin pasar el valor absoluto de inmediato, me queda que 1 partido por X está entre 1 medio y 1. Entonces, el 1 partido por X está entre 1 medio y 1. Entonces, tiene una cota. Y por lo tanto, si queremos decir que el 1 partido por X en valor absoluto, esto es igual a 1 partido por el valor absoluto acá, ¿cierto? Esto va a ser menor o igual que ¿qué cosa? Aquí yo lo puedo aumentar. Fíjense que lo que hacíamos con el ejercicio anterior, que podíamos aumentar nuestro dominio, porque estamos acotando. Entonces esto es menor o igual que... puedo hacer... Si coloco entre... Si X está entre 1 medio y menos 1 medio, queda afuera. Pero si coloco entre 1 y menos 1, ahí sí queda dentro del dominio. Entonces esto es menor o igual que 1. Ahí sí. ¿Se entiende? Es lo mismo que hicimos en el caso anterior, que pudimos acotar por un cierto valor. Un cierto valor que era considerar un intervalo mayor que el dominio de definición. Entonces aquí encontré el 1. 1 partido por X es menor que 1. Entonces aquí le voy a cambiar. Me va a quedar 1, 1, esta es la raíz de 1, sería 1, y entonces me queda la raíz de 1 que es 1, y si es de Lipschitz. Ah, ya, pensamos un poquito y funcionó. ¿Está claro? ¿Sí? Ya, bien, qué bueno. Carolina, Isabel, súper. Ya, bien. Entonces, sí, era de Lipschitz. Tenía la pinta que no, ¿cierto? Pero siempre tienen que pensar de que, bueno, si no puedo acotarlo y el intervalo es abierto o hacia infinito, ¿cierto? Entonces ahí no va a ser de Lipschitz. Pero en este caso me quedó dependiendo de el i en el denominador,
Si es mayor o igual que 1, entonces ahí yo lo puedo acotar, porque 1 partido por y sí puede ser variar entre menos 1 y 1. En realidad varía entre 0 y 1. Y entonces ahí puedo encontrar la constante Lipschitz. Y el 4. El 4 es logaritmo de 1 más x por y. Entonces el 4 sería como, tengo f de x, y igual al logaritmo de 1 más x por y. En el intervalo 0,1 cruz 0,1. Entonces, la pregunta que tengo que hacerme en un comienzo es, ¿será que es diferenciable la función en ese intervalo de definición? Bueno, esta es una composición de funciones. Tengo 1 más x y, que es un polinomio, así que va a ser continua y diferenciable en todos los valores. Y la composición con el logaritmo, la función logaritmo es continua y diferenciable en todos los valores, pero el logaritmo está definido para los valores positivos, entre 0 y más infinito. ¿Ya? Eso sí, así que hay que ver si es que esta función, esta composición está dentro de este dominio. Fíjense que el x varía entre 0 y 1 y el y varía entre 0 y 1. Entonces la multiplicación de los dos va a variar entre 0 y 1, ¿cierto? Si x vale 0 me va a dar 0, si y vale 0 me va a dar 0. Y el valor máximo que puede tomar el x es 1 y el valor máximo del y va a ser 1. Entonces si lo multiplico va a variar entre 0 y 1. Eso quiere decir que 1 más xy, ¿cierto? Va a variar entre 1 y 2. 1 y 2. Y este dominio está contenido acá. Tengo el 0 hasta el infinito, que es el dominio del logaritmo en general, ¿cierto? Pero esta función en realidad varía entre 1 y 2. Así que está dentro del dominio de la función, así que sí, se cumple. Y por lo tanto, la función f es diferenciable. En la función logaritmo tiene un dominio mayor. Y acá estoy tomando menos valores. Ya estoy restringiendo el dominio de la función logaritmo en general. Entonces sí vaya a tener que es diferenciable. Entonces, si es diferenciable, puedo derivar, ¿cierto? Eso es lo importante. Entonces, la derivada de f con respecto a la segunda variable va a ser la derivada del logaritmo es 1 partido por el ángulo o el valor que está dentro, sería 1 más x, por la derivada de la función que está dentro, pero estoy derivando con respecto a y. Entonces, la derivada de 1 es 0 y la derivada de x por y va a ser x. Entonces, esto es x partido por 1 más x. Muy bien, entonces, bueno, esto se puede hacer de inmediato, pero yo siempre me equivoco, así que siempre es recomendable demorarse un poco más, pero que salgan exactos los valores. Es decir, yo de aquí tengo dos desigualdades, ¿cierto? Eso es lo que no habíamos visto anteriormente. 1 es menor o igual que 1 más xy,
Entonces, 1 partido por 1 más xy es menor o igual que 1. Y la otra es que 1 más xy es menor o igual que 2. Y entonces 1 partido por 1 más xy es mayor o igual que 1 medio. Entonces, 1 medio es menor o igual que 1 partido por 1 más xy y es menor o igual que 1. Entonces, el valor absoluto de esto es menor o igual que es menos 1. Ahí está. Y como x varía entre 0 y 1, el valor absoluto también podemos decir que es menor o igual que a. Mira, por poner menos. Si dice positivo es el valor absoluto. Y como quiero poner menos 1 a 1, y entonces me quedo con eso. Ya, y entonces ahí tengo las dos cotas, ¿cierto? Y voy a entonces a colocar el valor absoluto, coloco el valor absoluto, y entonces coloco el valor absoluto así. Es decir, me queda el valor absoluto de x por 1 partido por el valor absoluto de 1 más x. Y entonces esto es menor o igual, el x es menor o igual que 1, y el 1 partido por 1 más x es menor o igual que 1. Por 1. Entonces esto es igual a 1, y entonces la constante de Lipschitz es igual a 1. ¿Dudas? ¿Consultas? Todo bien, ya muy bien. Bueno, eso, entonces ya vimos ejercicios de cómo calcular la función que fuera una función de Lipschitz. ¿Ya? Entonces tenemos como la parte principal, ¿cierto? Para demostrar ejercicios con el teorema de existencia ionística. Bueno, eso era por hoy día. Que estén bien. Chao.